Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 115 de Fuera de la Caja. Y por ser una emisión impar, nos toca hablar de coyuntura. Y tenemos un montón de información económica que se produjo en la semana pasada. Información que va desde el Producto Interno Bruto, que ya sabe usted, es nuestra medida general de cómo funciona la economía, la balanza de pagos, también al tercer trimestre. Tenemos datos de producción de petróleo en octubre, también del mes de octubre, la balanza comercial. Entonces, con toda esta información podemos ir dando una idea de cómo está funcionando nuestra economía en este momento. No es una situación muy buena, eso ya lo sabe usted. Este año ha sido difícil en todo el planeta por causa de la pandemia, que desafortunadamente en México no atendimos como se debía, y esto nos ha complicado aún más la recuperación económica. Muchos países están sufriendo también en materia de economía. Nosotros sufrimos un poco más porque pues, el gobierno, al igual que no atendió bien el tema sanitario, tampoco atendió bien el tema económico. Trae el señor presidente la fijación de que no se debe contratar deuda, y no se dio cuenta, me imagino, que frente a una circunstancia tan extrema como la que estamos viviendo, el camino correcto es contratar deuda. Eso hicieron todos los países occidentales para tratar de aminorar el tamaño del golpe. Algunos que son países muy ricos, muy exitosos, como Alemania o Estados Unidos, pudieron hacer paquetes de contención económica realmente significativos. Alemania dedicó 30% del PIB a las recuperaciones, es un asunto bastante considerable. Estados Unidos le andaba pegando al 20%, son cifras muy grandes. Nosotros no podíamos hacer eso de ninguna manera, pero sí pudimos haber destinado 5 o 6 puntos del PIB con toda facilidad a tratar de que el golpe fuera menor. Esto al final hubiera resultado en una mejor situación, incluso en términos de deuda. Es un fenómeno que cuesta trabajo imaginar, pero si uno usa deuda para con esto mantener funcionando la economía, la relación entre la deuda y el PIB, perdón, la relación entre la deuda y el PIB se mantiene en un buen nivel. Si en cambio no usa usted deuda y el PIB se derrumba, pues resulta que acaba usted debiendo más como porcentaje del PIB simplemente porque se le derrumbó el PIB. Esto lo tratamos de explicar muchos economistas aquí en México. Desde marzo o abril, de todo tipo de economistas, los que son muy amigos del presidente y los que no lo somos, todos dijimos lo mismo, pero a nadie le hizo caso, entonces no se hizo nada. La caída que tuvimos en el segundo trimestre fue muy considerable, 19% es la contracción del PIB en el segundo trimestre del año. Para comparar, Estados Unidos cayó 9%, entonces es la mitad de nosotros. Ellos ya se recuperaron bastante bien, y nosotros en el tercer trimestre, ya lo sabe usted, la contracción en términos anuales fue 8.6%. Pues dice uno, no, pues ya recuperamos la mitad, mano, ¿no? Entonces no está tan mal. Y resulta que nos ocurrió en el tercer trimestre un fenómeno poco común que vale la pena comentar, porque es otro de estos defectos que nos produce la intuición. Así como el presidente cree intuitivamente que la deuda del gobierno es una mala idea, así también mucha gente cree intuitivamente que un superávit comercial es una gran cosa. Esto no es así. Desafortunadamente, un superávit comercial en un país que no es rico suele ser una muy mala noticia. Ese es nuestro caso hoy. Durante el tercer trimestre de este año tuvimos un superávit con el resto del mundo por 17.500 millones de dólares en la cuenta corriente. Y entonces dice un hombre, pues estuvo muy bien, vendimos un montón. El asunto es que estos dólares que obtenemos por vender, pues tienen que irse a algún lado, no se pueden quedar así nada más. De esos 17.500 millones de dólares,
por ahí de 2.300 se fueron a las reservas del Banco de México, y eso está bien porque ha ayudado a que el dólar baje de precio en estos días, como usted lo ha visto. Sin embargo, 15.200 millones de dólares se fueron del país. Este es el problema del superávit en cuenta corriente. Un superávit en cuenta corriente va acompañado siempre de un déficit en cuenta de capital. No hay manera de evitarlo. La única otra dirección en la que se puede mover el dinero que estamos obteniendo por exportar es hacia las reservas del Banco Central. El Banco Central, cada vez que recibe dólares, tiene que soltar pesos. Es decir, cuando usted intercambia pesos por dólares en el banco o en la casa de cambio, este banco o casa de cambio tiene que ir al Banco de México a hacer ese intercambio. Entonces, cualquier dólar que entra a México y que se convierte en pesos acaba en las reservas del Banco Central. Si el Banco de México empieza a acumular muchas reservas, va a tener que estar soltando muchos pesos, y entonces inunda de dinero la economía y puede generar inflación. Y acuérdese que eso es lo que el banco no quiere hacer. ¿Cómo le hacen para evitar esto? Bueno, pues en el momento que tienen que ir traduciendo esos dólares a pesos, lo que van a hacer es elevar la tasa de interés para capturar ese dinero y retirarlo de la economía. Pero usted ha visto que la tasa de interés ha venido bajando. Y esto lo que significa es que el banco no puede controlar la cantidad de dinero en circulación haciendo uso de la tasa de interés. Por lo tanto, no quiere tener el dinero en reservas, de manera que los dólares que obtenemos por vender al exterior acaban fuera de México. Por eso, de los 17.500 millones de dólares que vendimos en el exterior en el tercer trimestre, ya saldo neto, 15.200 se acabaron yendo otra vez del país. Esto es un fenómeno curioso, insisto, y muchas personas les cuesta trabajo darse cuenta a primera vista de por qué un superávit no es buena idea. Déjeme ver si logro transmitirle la preocupación que a mí me dan estas cifras. En la economía existen 4 actores, nada más 4. Los hogares, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Son los únicos 4 que hay. Si el resto del mundo tiene una posición superavitaria, esto significa que los otros 3 tienen déficit, porque de ahí salió el superávit del resto del mundo. No hay otra forma de hacer la cuenta. Entonces, lo mismo pasa con el gobierno. Si el gobierno tiene superávit, como quiere el señor presidente, pues entonces hogares y empresas tienen déficit. No hay salida a esto. Este es el problema que tenemos cuando nos imaginamos que todo superávit es bueno. Pues bueno, depende para quién. Al gobierno le conviene tener superávit, pues en el sentido de que no se endeuda y de que puede administrar mejor sus recursos, pues sí, pero todo superávit del gobierno implica un déficit de la sociedad, es decir, de los hogares y las empresas. ¿Nos conviene un superávit con el resto del mundo? Pues sí, si a cambio está usted dispuesto a dejar de comer, ¿no? Qué bonito es exportar, pues sí, pero ya no hay para comer aquí en la casa. Ese es nuestro problema. Un superávit con el resto del mundo implica un déficit en los hogares y en las empresas. El fenómeno del tercer trimestre redunda en algo curiosísimo. El PIB nada más se contrae 8.6%, pero la demanda interna, es decir, la suma de hogares, empresas y gobierno, se contrae 16%. Entonces, esta recuperación del tercer trimestre del año no existe. En realidad, el consumo de los hogares sigue estando muy deprimido, probablemente en 12% de contracción. No tenemos el dato aún, saldrá en unos días más. La inversión debe estar en alrededor de menos 20%. Entonces, la economía mexicana no se ha recuperado. ¿Quién se recuperó? Pues el que exporta. Los exportadores sí les está yendo muy bien. De hecho, en octubre, este es el último dato que tenemos, las exportaciones fueron récord. Nunca habíamos exportado tanto. El saldo de la balanza comercial fue un super récord. 6.224 millones de dólares netos en balanza comercial. ¿Qué pasó en octubre con las reservas del Banco de México? Se cayeron 1,000 millones de dólares. Entonces hay 7.200 millones de dólares que durante octubre dejaron el país.
¿Se acuerda que se habían ido 15,200 en el tercer trimestre? Bueno, ahora en un solo mes se nos acaban de ir 7,200 millones de dólares. Más o menos, ¿eh? No le doy la cifra exacta, es imposible, porque para eso necesito otra información que aún no sale. Cómo estuvieron las remesas en octubre, pero también cómo estuvo el pago de utilidades de empresas. Esta información tarda en producirse, pero en esencia por ahí ha de andar. La cifra final va a ser más grande. Probablemente estemos hablando de 8,000 millones de dólares y no de 7,200, pero no se fije. En números redondos, esto lo que significa es que no nos estamos recuperando. ¿Quién sí se recupera? Decíamos, los que exportan. A ellos ya les está yendo bien, están vendiendo mucho. La actividad manufacturera ya anda pegándole a los valores que tenía antes de la crisis. Y esto indudablemente da gusto, que se puedan producir autos para vender en el exterior, piezas de aviones que también hacemos en México, computadoras, aparatos eléctricos, una gran cantidad de productos que México exporta, y es una gran noticia. Ahora le podemos sumar también un montón de frutas, verduras, legumbres, pollo, huevo también. Somos una potencia exportadora en eso e indudablemente es motivo de celebración. La verdad es que no hay por qué angustiarse por ello. El asunto es nada más ubicar que esto implica un gran éxito para este tipo de empresas, los que producen agropecuarios y están exportando, los que producen manufacturas y están exportando. Si usted no se dedica a esa actividad, si usted, por ejemplo, se dedica a la construcción, pues usted viene arrastrando una pérdida considerable. Si compara usted cómo está la construcción hoy con cómo estaba antes de que entrara este gobierno, la caída es 25%. Si vemos en los servicios, bueno, pues algunos servicios ahí van dando lástimas como educación y salud, pues ahí no se mueven mucho, no pierden tanto, un poquito, ahí va. Otras cosas, pues sí están en una situación bien complicada y ahí sí, esencialmente por la pandemia. Eh, Restaurantes, hoteles, cafés, bares, centros nocturnos, cines, aviones, transporte terrestre de pasajeros, local y foráneo, todos estos están mal. Y ahí sí es un problema de la pandemia, indudablemente. Pero ese es el tipo de empresas a las que el gobierno podría haber ayudado desde el principio. No regalando dinero, pero sí posponiendo pagos, por ejemplo, ¿no? No cobrar las cuotas de seguridad social durante un tiempo, financiar esos pagos para que las empresas pudieran mantener a sus trabajadores. Son las cosas que no hicimos, que sí hicieron otros países y les ha ayudado mucho a que el golpe sea menos fuerte, pero en nuestro caso no ha sido así, y entonces pues estamos en una contracción que se mantuvo todo el tercer trimestre, le digo, pasamos de -19 a -16. En octubre, con las cifras que tenemos hasta ahorita de la balanza comercial, me da la impresión que seguimos más o menos igual. No se ve una mejora significativa en importación de bienes de consumo y de bienes de capital, que son los que nos ayudan a ver cómo está la población en términos de compras. Seguimos importando muchos bienes que se llaman intermedios, piezas que se compran para terminar de armar en México y exportar o vender en el país. Estas importaciones de bienes intermedios están cayendo, no son como las exportaciones que están subiendo, lo cual significa que la producción para vender en México sí se está cayendo, y hablamos de 9% de contracción en el mes de octubre, pero bienes de consumo y bienes de capital, la caída es de -28%. Entonces, nuevamente, a pesar de que el dólar bajó de precio, y esto implicaría que las importaciones son un poco más accesibles, pues estamos comprando -28% por debajo de lo que comprábamos hace un año. Entonces, significa que la gente no tiene dinero, no está comprando, y vamos a entrar, me parece, en estas semanas o meses, en la tercera etapa del problema económico, que es una etapa esencialmente financiera. Acuérdense, la primera parte fue un problema de producción porque tuvimos que cerrar y no dejaban producir autos, no dejaban producir cerveza y varias cosas. Después entramos a un problema de ingresos, la gente no tenía dinero y dejó de comprar. Este sería el tercer trimestre del que estábamos hablando. Y ahora en el cuarto trimestre esto muy probablemente empiece a moverse hacia el tema financiero. La gente no tiene con qué pagar.
porque pues ya 6 meses de no vender, no está fácil, ¿no? Mucha gente aguantó en serio los primeros 3 meses, empresas que le pagaban a los trabajadores aunque no hubiera chamba, porque bueno, pues había que hacer un esfuerzo solidario y creo que muchísimos mexicanos lo hicieron. Pero pues 3 meses los aguantas, los siguientes 3 meses ya tuvieron que ir cerrando los que tenían menos disponibilidad de recursos. Ya pasaron esos segundos 3 meses, estamos en los terceros 3 meses, y simplemente no se recupera la economía. Otra vez, no estamos en -8%, estamos en -16%. Eso es el consumo interno. Si usted exporta, pues está viendo otra cosa y le está yendo muy bien y la verdad yo estoy contento por usted, pero para la gran mayoría de los mexicanos que no está en el sector exportador, el asunto está complicado, no se ha recuperado en su mayoría y ya son muchos meses de atraso y esto nos está ahogando. Le decía, la caída de toda la demanda interna, consumo, consumo, inversión y gasto, debería estar cayendo 16%, esa es la cifra que obtengo. Pero de esos tres actores, hogares, empresas y gobierno, hay uno que no está sufriendo, que es el gobierno. El gobierno ha mantenido su gasto. No hizo un gran esfuerzo de gasto que hubiéramos podido llamar una política contracíclica, no lo hizo, pero sí ha mantenido un crecimiento de 2-3% en términos anuales, en términos reales de gasto. ¿De dónde lo sacan el dinero? Bueno, el gobierno logró mantener una parte significativa de sus ingresos por impuestos. Recuerde usted, creo que no han dado todas las devoluciones de IVA y por eso el IVA no se les derrumbó. Y en el impuesto sobre la renta se pusieron a perseguir a los grandes contribuyentes. Todavía tenemos la duda de si lo hicieron de forma legal o no. Hay quejas internacionales de que el gobierno mexicano estaba, digamos, extorsionando a los grandes empresarios. Todavía no me queda claro si es cierto o no, pero ahí está esa queja. Y la otra gran fuente de recursos que le permitió al gobierno mantener su gasto fue el saqueo de todos los ahorros. El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas, todos los fideicomisos, incluyendo el que teníamos del aeropuerto, que todavía tenía una lana, el Seguro Popular, lo vaciaron, lo convirtieron en un fideicomiso de gastos catastróficos, ya se lo chutaron, el FONDEN, el Fondo para Desastres Naturales, todos los fideicomisos que tenían las instituciones de educación superior pública para poder administrar proyectos de investigación que duran más de un año o que requieren recursos en ciertos momentos que no coinciden con el ciclo presupuestal normal. Bueno, todo eso ya también se lo ejecutaron, no dejaron nada. Entonces, pues con eso más o menos aguantaron. Si ellos están creciendo 2-3% anual, esto significa que hogares y empresas están cayendo más todavía. No es mucha diferencia porque el gobierno tampoco es un actor tan grandote, ¿no? Se compara con el consumo o con la inversión, pero como quiera, pues se llevaron ahí un cachito y ya nomás quedamos nosotros para pagar. Hogares y empresas que nos dedicamos a vender a los mexicanos, al mercado interno. Ahí es donde estamos totalmente pelas con esta contracción que le comento y no se ve claro cómo se va a resolver. El gobierno no tiene dinero para el próximo año. Presupuestaron 6.3 billones de pesos para gastar durante 2021, pero no van a tener ese dinero. No veo yo de dónde. Recuerde, los ingresos petroleros los han estimado año tras año muy altos y nunca llegan. Hoy va a pasar lo mismo, volvieron a presupuestar como si de veras fueran a producir petróleo, no lo van a lograr. Le va a faltar al gobierno más o menos 1 billón de pesos. O sea, de los 6.3 que presupuestaron, mi cálculo es que van a tener 5.3. El otro billón no va a aparecer nunca. Entonces, bueno, tendrán que ir cerrando cosas en el camino. Vamos a ver qué decisiones toman, pero en cualquier caso, lo que sí está más o menos claro es que tenemos una economía prácticamente en contracción, no se está recuperando.
No sé exactamente cómo se refleje esto en términos de elecciones. Acuérdese que el próximo año tenemos una elección importante. No lo sé, mucha gente dice, oiga, pero ¿cómo sigue siendo popular el presidente con una crisis de este tamaño? Creo que ya lo hemos platicado, pero se lo vuelvo a decir. La razón es que no hay inflación. Una crisis que no tiene inflación es una crisis que solo perciben aquellos que perdieron su empleo, que perdieron su negocio, que perdieron una parte significativa de su ingreso. Y esto debe rondar ahorita el 10-15% de la población. Todos los demás ahí siguen, ¿no? Ganaban poquito, siguen ganando poquito, no se dan cuenta de el resto de la economía cómo le va. Lo mismo pasó cuando la gran recesión en 2009, una crisis también muy fuerte, no tan fuerte como esta, pero fuerte, y la gente no se enojó. De hecho, la popularidad del presidente Calderón no cambia durante todo el tiempo de la gran recesión porque no hubo inflación. Entonces hoy está ocurriendo más o menos lo mismo. Ahora, el presidente Calderón tuvo esta recesión, no perdió popularidad, pero sí perdió la elección intermedia. Y lo mismo le había pasado a Fox antes y le pasó antes a Ernesto Zedillo. Los tres tenían una buena popularidad, similar a la que hoy tiene el señor López Obrador, 50 y cachito por ciento, y perdieron su elección intermedia. El único presidente desde que hay democracia en México que había ganado la elección intermedia fue el señor Peña Nieto, que estaba por debajo del 50% de popularidad cuando ocurrió la elección. Entonces, todavía no queda nada claro de qué va a pasar en 2021, salvo que en términos económicos, como le digo, no estamos en recuperación realmente. Va a tardar mucho esto en moverse y no sé si se le sume esta ola financiera a la que me he referido, que nos metería ahora sí en un problema bastante más difícil de manejar. Si el presidente cree que esto lo va a librar repartiendo billete en efectivo a todo mundo, no ha entendido de qué tamaño es el problema. Pero bueno, ya será cosa de platicarlo en otro momento. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya llegamos al término de nuestra emisión del día de hoy. Ya sabe, para comunicarse conmigo es muy fácil, Macario MX. En Twitter, @MacarioMX, correo electrónico macario@macario.mx y página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.